Esta es una calavera romana. Cuando pensamos en los romanos, solemos pensar en hombres italianos vestidos con toga perorando en foros, recorriendo los campos con sus armaduras, construyendo puentes y comiendo en exceso. Este romano vivía en York y era una mujer. Todo cuanto sabemos de ella deriva de sus huesos y de lo que se halló junto a ellos. No debía de tener más de 20 años cuando murió, pero sí bastante dinero a juzgar por las joyas encontradas junto a ella. Un bonito collar azul, un brazalete azabache, una pulsera de marfil, un jarrón de cristal azul y un par de pendientes de cristal. Pero aún tenemos más datos. Por la forma de su cráneo, sabemos que era mestiza. Si no provenía del norte de África, lo harían sus padres o sus abuelos. Y esto nos lleva a plantearnos quiénes eran los romanos y qué significaba ser romano. De todos los factores que ayudaron a los romanos a construir su imperio, ninguno de ellos fue tan próspero o sorprendente como el que no podemos ver: la ciudadanía y su capacidad de convertir a personas no nacidas en Roma en romanos consagrados. Togas por todas partes, frequens toga. Todos podían ser ciudadanos romanos, ricos, pobres, negros, blancos, desde los límites del Sáhara hasta las húmedas fronteras del norte de Britania. Los britanos eran muy duros, los tenían bien puestos. ¿En qué te cambiaba ser romano? ¿Y cómo te convertías en uno? Oculta tras una actual propiedad industrial del sur de España, se hallan las ruinas de un pequeño asentamiento romano. En un sitio que hay que buscar a conciencia. No creo que forme parte de las rutas turísticas habituales. Aquí comienza, esta es la entrada. Por suerte, esto empieza a parecer más romano. Vale. Parece bastante corriente, pero para mí, este sitio es uno de los lugares más importantes de la historia del Imperio Romano. Su historia nos remonta al 171 a.C. Una delegación de Hispania se presentó en Roma representando a los más de 4.000 hombres que eran hijos de soldados romanos y mujeres hispanas. A causa de esto, no gozaban de derecho político alguno, no tenían patria y buscaban un hogar. Este fue uno de los efectos colaterales de la conquista y, curiosamente, el historiador Tito Livio los consideró una nueva especie. Los romanos, como era típico en ellos, improvisaron una solución. Para empezar, les ofrecieron Carteia como hogar, pero no se limitaron a eso. No solo les ofrecieron un hogar, sino un estatus. Los convirtieron en latinos a medio camino entre ciudadanos romanos plenos y no ciudadanos. Puede que no parezca mucho, pero fue revolucionario, ya que estableció el principio de que podías ser ciudadano romano en cierto modo, sin que tus orígenes fueran romanos o itálicos, y dio pie a un proceso que acabaría cientos de años más tarde con todos los habitantes libres del Imperio Romano siendo ciudadanos romanos.
A lo largo de la historia, la ciudadanía ha adoptado muchas formas. Pero la idea de que un gran número de extranjeros se convirtieran en ciudadanos romanos era totalmente nueva en el mundo antiguo. Era el factor más radical, asombroso y singular del imperio. Para comprobar cómo era ser romano a miles de kilómetros de Roma, me he desplazado hasta la actual Argelia, antigua frontera sur del imperio. Cuando los romanos conquistaban un lugar, no imponían sus normas, ni obligaban a la gente a aprender latín, ni los forzaban a venerar a los dioses romanos, ni a utilizar el calendario romano. Ejercían su poder mediante su inclusión, pero no la de sus pobres campesinos, sino la de su élite local. Y una de las principales formas de hacerlo era brindando la plena ciudadanía romana. Salud. La ciudadanía romana era siempre un regalo. No había que aprobar ningún examen ni pagar nada. No había que aprender latín y tampoco jurar bandera. Bueno, los romanos no tenían, pero ya me entendéis. ¿Pero de qué servía ser ciudadano romano? Pues bien, te ofrecía todo tipo de derechos legales como firmar contratos o tener derechos matrimoniales e impedía que pudieras ser crucificado. Pero dudo que eso fuera lo que más interesaba a la mayoría. Lo más importante que te ofrecía la ciudadanía romana era ser parte de Roma. Era como el sueño americano. Aunque no mucha gente lo alcanzara, ese sueño seguía importándoles. No sabemos hasta qué punto la concesión de la ciudadanía fue una estrategia cuidadosamente planificada o un afortunado accidente histórico. Pero el Imperio Romano funcionó mejor al incluir a los pueblos en vez de reprimirlos. Pero tampoco debemos exagerar su efecto. Seguro que a muchos de los lugareños no les gustaba la idea de ser ciudadanos romanos o les resultaba indiferente. Al fin y al cabo, el imperialismo nunca es consensuado. Argelia no era ajena a los conflictos imperiales, por así decirlo. Desde la época de los antiguos fenicios, los árabes y otomanos hasta los franceses, por no mencionar a los romanos. De hecho, algunos de los más asombrosos vestigios romanos fueron hallados en Argelia, los cuales conservan importantes historias que narrar. La historia de la Argelia romana empieza como casi todas las historias del imperio, con la brutal opresión de su población nativa. Estos son los que un día fueron los campos de batalla de África. Es donde los romanos lucharon durante décadas y tras la conquista en sí, miles de soldados fueron estacionados aquí para vigilar la frontera sur. Incluso en partes del imperio, donde nunca había habido ciudades, los romanos avivaron y financiaron la construcción de ciudades al estilo romano. Tingat fue originalmente construida para los soldados romanos retirados que habían servido cerca de allí. Y nos revela mucho sobre cómo Roma echó raíces lejos de la península itálica y cómo su identidad y cultura prosperaron en las fronteras de su imperio. Estoy empezando a orientarme. Esta debía de ser una de las principales entradas a la ciudad. Cuando entras todo parece un gran embrollo, pero casi al instante te encuentras con un cruce y después ves una vía pavimentada en una gran cuadrícula. Este ha de ser uno de los mejores ejemplos que han sobrevivido de ciudades romanas del imperio.
representaba una agresiva declaración de romanidad en pleno desierto, por lo que no me ha resultado difícil encontrarla. Supongo que ahora estoy en una casita. ¡Y qué puerta tan magnífica! Estos son unos majestuosos baños romanos con su típico diseño multiasiento. Estos delfines de aquí te daban un poco de intimidad. Es curioso pensar que uno de los baños más lujosos de todo el Imperio Romano lo encontramos en Argelia. Lo que tengo ahora ante mis ojos es un gran edificio, el más grande de los que hemos visto, con montones de columnas. Y creo que vale la pena explorarlo. Una lujosa entrada con un patio. ¿Pero qué demonios será esto? ¡Qué interesante! Parece ser una biblioteca. De ser así, sería uno de los pocos ejemplos que quedaron de biblioteca presumiblemente pública del mundo romano. Es estupenda. Y es muy curioso que hayamos entrado a la ciudad y que el primer monumento en el que nos hayamos detenido realmente sea un monumento a la cultura, la biblioteca pública. Creo que si hubiera sido ciudadana de Tingad, hubiera pasado mi vida aquí, si me lo hubieran permitido. Supongo que la comunidad bibliotecaria era bastante machista. Aunque fuera concebida como una ciudad para soldados retirados, apenas unas generaciones después, Tingad se expandiría más allá de su idea original para albergar a más de 10.000 razonablemente pacíficos habitantes de ascendencia romana, africana o bereber. Y aunque esperáramos encontrar una romanidad muy limitada aquí, hallamos justo lo contrario. Y esta es la plaza principal, el foro, el núcleo de su vida comercial, de sus negocios, de su justicia y su gobierno. Lo que impacta es lo convencional que resulta. Cualquier visitante de la península itálica lo hubiera reconocido al instante como un foro, pero nos encontramos al borde del Sáhara. Quien diseñara esto debía de haber trabajado también en otros foros romanos o en ciudades romanas enteras. Te vas dando cuenta de que la ciudad de Tingad invirtió de una manera tremendamente inusual en cultura y en su identidad romana. En todo el foro y en toda la ciudad encontramos miles de inscripciones proclamando la romanidad de sus habitantes. Pero el colmo de la cultura fue este hombre, Vocontius. Esta inscripción no está en mayúsculas, como sería lo habitual, sino en minúsculas, como los manuscritos. Así que es como si leyéramos un libro. Bueno, pues en lugar del típico currículum, encontramos bajo su estatua un elaborado himno alabando la cultura de Vocontius. El Ordo, el consejo local, erigió esto en su honor. Según el consejo, la ciudad tenía muy cerca un manantial que les brindaba agua, pero Vocontius era un manantial que les brindaba algo más. Él era su otra fuente, pero no de agua, sino de cultura, literatura y elocuencia. Aquí, en las fronteras del imperio, el pueblo de Tingad estaba tan comprometido como los demás en demostrar su romanidad.
Estos mosaicos proceden de suelos de edificios de Tingad y con ellos te haces una idea del colorido original de este lugar y también de su riqueza. Esto podría considerarse como un poder ligero romano. La mayoría de habitantes de Tingad no había visto Roma, pero utilizaba su romanidad como una medalla de honor que demostraba que encajaba con ella. Esto debió de pertenecer a unas termas. Que tenga un buen baño, dice. Y supongo que eso obligaba a usar sandalias. Y aquí tenemos unas escenas clásicas de la mitología romana. Esa es la diosa Venus, emergiendo de las aguas e intentando mantener el equilibrio sentada sobre un monstruo marino. Y este es el dios Neptuno agitando su tridente. Él era el dios del mar. Lo más interesante es que había artistas autóctonos capaces de producir estas obras, y al pueblo de Tingad le encantaban. Sin duda estaban adaptándose al estilo romano. Aunque estoy segura de que se producían peleas, Tingad era, en apariencia, un lugar bastante pacífico. Y eso lo encontramos resumido en esta obra esculpida en el pavimento. Se trata de un tablero de juego con palabras escritas. De hecho, movías tu ficha de letra a letra y las palabras formaban un eslogan. Venari lavari. Cazar y bañarse. Ludere ridere. Jugar y reír. Hoc est vivere. Eso es vivir. Con esto te percatas de lo lejos que habían llegado este lugar y sus habitantes. Todo comenzó con un grupo de exmilitares y unas cuantas generaciones después ya no solo cazaban y se bañaban, sino que eran ratones de biblioteca y visitaban unos baños bastante lujosos adornados con delfines. En cierto modo, daba igual lo lejos que estuvieran del núcleo del imperio. Ser romano implicaba la inclusión, si tenías mucho dinero. Al aceptar a la élite local en el club, Roma se aseguraba su apoyo. A cambio, esos ricos se sentían parte de un mundo mayor. Y aquí en Argelia encontramos uno de los ejemplos más extraordinarios de cómo se podía ascender en la escurridiza jerarquía del poder político romano. Este es un gran alarde de triunfo. Se trata de un monumento diseñado para demostrar lo lejos que se podía llegar aun habiéndose criado en las fronteras del imperio, en lo que es hoy la Argelia rural. Fue levantado por un hombre llamado Quinto Lolio Urbico, en honor a su padre, su madre, sus hermanos y su tío, pero sobre todo en honor a sí mismo. Conocemos muy poco sobre las raíces de Urbico. No sabemos si su origen era romano, bereber o una mezcla de los dos. Pero lo que sí sabemos es que se crió a apenas unos kilómetros del mausoleo familiar, en la pequeña y remota ciudad de Tidis, y que sus familiares eran ciudadanos romanos. Se nota que es romano por el fascínum alado, un pene con alas. Resulta poco probable que Tidis superara los 1000 habitantes ni en sus días de esplendor, así que parece más un pueblo que una ciudad. Y dudo que fuera particularmente conocida en Argelia y mucho menos en el resto del mundo romano. Creo que este se lleva el premio al foro más pequeño de todo el Imperio Romano.
Las sedes locales estaban ahí y vemos un montón de basas sobre las que habría estatuas de emperadores y peces gordos locales. Aquí estaba la estatua de una importante mujer romana local. Pero aquí se hallaba la del mayor pez gordo de la ciudad, Quinto Lolio Urbico. La estatua se ha perdido, pero vemos dónde estaban sus pies. Posiblemente fuera de mármol o de bronce, y debajo, sobre la base, encontramos escrito su currículum. Está terriblemente desgastada, pero seguimos viendo las letras. Aquí vemos su nombre, Lolio Urbico. Y vemos o intuimos que era cónsul, y más abajo vemos montones de otras cosas que hizo en su vida, los cargos que ocupó. Esto también nos revela que fue un héroe de guerra. Sirvió en la expedición del emperador Adriano contra Judea y parece que fue condecorado con una lanza y una corona de oro, una especie de medalla al mérito militar. Era la personalidad más importante de Tidis. Era el lugareño que había triunfado de verdad. Nadie había triunfado más que él. Y en esta zona era un personaje excepcional. Pero debemos recordar que había miles de personas como Lolio Urbico en el Imperio Romano, las cuales salían de las provincias para triunfar en la ciudad y en el ejército. En cierto modo, para mí, eso era lo excepcional del Imperio Romano. La historia de Urbico no acaba aquí. Si seguimos su rastro, nos lleva tan lejos de África como permitía el Imperio Romano. A la frontera norte del imperio. En Britania, la actual Gran Bretaña, fue hallada una placa de una unidad del ejército romano en la que registraron un nuevo edificio que habían erigido. Esta unidad afirmaba que trabajaba bajo las órdenes de Quinto Lolio Urbico, quien era Leg Auk, legado imperial, representante del emperador. Es decir, era el gobernador de la provincia. De modo que nuestro africano había pasado a ocupar el máximo cargo en Gran Bretaña. Un pueblerino convertido en romano gobernaba ahora otras provincias al otro lado del mundo romano. Y esto formaba parte de un patrón habitual. Lo que Lolio Urbico, natural de África del Norte, hizo en Gran Bretaña, solo podemos suponerlo, pero para los romanos, esta isla adquiría una particular relevancia. Al expandirse más allá del mundo mediterráneo y conquistar lugares de otros mares, se estaban aventurando a lo desconocido. Para los romanos, esto no era solo un mar, sino el océano. Era parte de las extensas vías navegables que rodeaban el mundo habitado. Y eso significaba que Britania estaba en otro mundo. Por eso les atrajo mucho la idea de conquistarla y explorarla. Pero era como salir al espacio para nosotros. Y claro, contaban historias ficticias y no tan ficticias sobre lo que podías encontrarte al llegar a Britania. Hacía frío, era húmeda y nebulosa. El sol no brillaba mucho. Y sus habitantes resultaban extraños. Crecían mucho por el frío y vivían muchos años. Algunos hasta la edad de 120 años. Algunos decían que no existía. Y otros pensaban que era en Britania donde hallarían la auténtica virtud.
El hedonismo y la opulencia habían corrompido a los romanos, pero los britanos eran muy duros, y eso era un don. Los tenían bien puestos. Britania fue el blanco perfecto para el titubeante emperador Claudio, quien necesitaba una conquista militar decisiva para reforzar su figura militar. Aquí, al igual que en todas partes, y a pesar de que la diferencia cultural fuera mayor, un foráneo podía convertirse en romano si servía durante unos 20 años en el ejército romano, un inteligente mecanismo que transformaba a los conquistados en conquistadores. Estas piezas de bronce debieron de ser los objetos más preciados de alguien. Pertenecieron a un hombre llamado Reburrus, y lo que hacen es documentar que, cuando completó sus años de servicio al ejército, el emperador le concedió la ciudadanía romana. Seguramente hubiera algún gran documento exhibido en público en Roma con los nombres de las personas que habían recibido la ciudadanía, pero cada una de ellas podía obtener su propia copia personalizada como esta. Pero no solo le habían concedido la ciudadanía, y queda muy claro, civitatem, también se la habían concedido a sus hijos y a sus descendientes. Si tenía esposa, ésta recibía la ciudadanía también. Pero si estaba soltero, la persona con quien se casara recibiría esos mismos derechos, siempre y cuando, según se indica, no hubiera poligamia. Dum taxat singulis singulas. Solo una persona. Supongo que este sería su intento por evitar los matrimonios ilegales para obtener la ciudadanía. Reburrus era de Hispania, pero había servido como militar en Britania y seguramente residiera aquí tras retirarse, como tantos otros. Pues mucho después de que el emperador Claudio celebrara la conquista britana, estalló la guerra de guerrillas y hubo miles de soldados romanos posicionados en barracones de todo el país, como este, escondido entre los actuales adosados de South Shields. Todo esto parece muy romano y militar, pero sería un error imaginar un mundo con los soldados romanos recluidos en barracones y los nativos britanos en alguna zona del exterior. Aquí encontrábamos todo tipo de personas. Había comerciantes, empresarios, esclavos, mujeres, niños. Era una comunidad pequeña pero muy variada. Y tampoco deberíamos imaginar que todos los soldados romanos provenían de la soleada península itálica y que ansiaban volver a casa para disfrutar de su mejor clima y comida. La mayoría de ellos provenían de zonas del imperio bastante parecidas a esta, de Bélgica, Germania o el norte de la Galia. Y como muestra de la complejidad cultural que encontramos en la frontera norte, creo que esta lápida es extraordinaria. Es la lápida de una mujer llamada Regina, una antigua esclava, una liberta, que era la cónyuge de un hombre llamado Barates. Y Barates quería que supiéramos que era de muy lejos. Era palmirenus, como indica con orgullo en el centro. Era de Palmira, ciudad de Siria. Ella era del sur, Natione Catuayauna. Perteneció originalmente a la tribu de los Catubellaunos en lo que es Hertfordshire hoy en día. Curiosamente, debajo encontramos otro texto, esta vez en la lengua de Palmira. Mi dominio de la misma está un poco oxidado, pero estoy segura de que dice Regina, la liberta de Barates. ¿Cuánto la echo de menos? Pero eso no es todo. La imagen también ofrece una mezcolanza cultural. En parte, fue representada como muchas romanas tras su muerte, sumisa,
hilando. Aquí debajo tiene la lana y aquí un pequeño cofre con tesoros. Pero no es tan simple como parece, pues algunas partes de la imagen parecen basadas directamente en ejemplos de Palmira o Siria. Por desgracia, a alguien le ha destrozado la cara, pero el peinado que podemos intuir es el que encontramos en las tumbas de Siria. Y la idea de que sostenga un huso y este cruce en su regazo también es muy frecuente en Palmira. Así que aquí tenemos la identidad britana, romana y palmireña, representada mediante la escritura y la imagen. Pero además me asaltan muchas dudas. Me pregunto cómo una pobre chica de la tribu de los catubellaunos acabaría siendo esclava de un palmireño para casarse después con él y terminar aquí, en el muro de Adriano. Pero también me pregunto más cosas. ¿Destacaría esta pareja en el South Shields del siglo II después de Cristo? ¿Pensaría la gente que su relación era inusual o sería una más de muchas otras relaciones del estilo? ¿Y qué lengua pensamos que hablarían en casa? Creo que en general es un ejemplo perfecto del choque de identidades culturales, de la mezcla de culturas. Representa el revoltijo cultural que encontramos en las comunidades que habitaban aquí. Era una cuestión de movilidad. Este era un mundo por el que la gente se movía libremente. Todo tipo de migrantes recorrían el imperio en busca de una oportunidad profesional o soñando amasar una fortuna. Y podemos ver la magnitud de esta movilidad al ver sus esqueletos, cambiando nuestra concepción de las comunidades de la Britania romana. No eran lugares estáticos, sino llenos de gente nacida en otras partes. La arqueóloga Hedda Eckart, de la Universidad de Reading, ha estado investigando la identidad de los restos descubiertos en antiguos cementerios de todo el país. ¿Cómo se consigue determinar la procedencia de cada persona? Normalmente empezamos con los objetos de la tumba, y aquí podemos ver una serie de hallazgos en Catterick, bastante inusuales. Estos son unos broches de ballesta que se cree que llevaban como insignia de su cargo, por lo que soldados y administradores los llevaban. Y puede que el objeto no sea inusual, pero sí la idea de colocarlo en la tumba. ¿Entonces era extranjero? Sí. ¿Y qué hacéis con la calavera? Lo que hacemos es analizar su dentadura. Así que nos fijamos en los molares y examinamos su composición química, la cual conserva en su esmalte y nos revela la geología del entorno de la persona al crecer. Entonces, cuando se me estaban formando los dientes con 3, 4 o 5 años... Sí. Lo que comía y bebía quedaba atrapado en el esmalte del diente. Exacto. Es como una huella química. El agua hace referencia al clima, así que si te crías en el clima caluroso y costero de África del Norte, el resultado químico será distinto al de criarse en un clima más frío, como el de Alemania o Polonia. Vale. ¿Y cuál era el suyo? Pensamos que este individuo y que la mayoría de su grupo eran de una región más fría, más continental, de la zona de Alemania, Polonia o algo así. Entonces, la inmigración polaca en Gran Bretaña no es tan reciente como creemos. Podría preguntarte, ¿qué porcentaje de personas de la Britania romana crees que no se crió aquí? En el campo, por ejemplo, no lo sabemos. No lo hemos analizado, pero suponemos que la gente del campo no se desplazaba mucho. Sin embargo, en las ciudades, que es donde hemos trabajado, creemos que un 20 o 30% de los que hemos estudiado
podrían proceder de fuera de Britania. Entonces teníamos un porcentaje muy elevado de inmigrantes, haciendo que... Sí. En las ciudades había mucha diversidad y, al parecer, muchas de estas personas de un estatus bastante elevado, como la mujer de York con montones de riquezas en su tumba. Estos hombres contaban con broches y adornos para el cinturón, así que seguramente fueran soldados o administradores. Eran el motor del Imperio Romano. Entonces debemos tener en cuenta que en la Britania romana no solo había ciudades, sino que estaban habitadas por una comunidad muy distinta a la que pudo haber un par de siglos antes de la invasión romana. Exacto. Vale. Estos inmigrantes, los polacos y germánicos, o gente como la mujer de Yorkshire, de origen norafricano o barates, de Siria, hicieron tanto por el Imperio Romano como los emperadores y los políticos. Pero no solo eran una cuestión de moverse por el imperio, sino de provincianos que llegaban a Roma y ocupaban los cargos de poder más elevados en la capital. Podríamos decir que la clase dirigente era diversa étnicamente. Pero sería un error concluir que eran totalmente liberales. Cuando querían, podían ser tan xenófobos como nadie. Tal y como observamos en un extraordinario ejemplo que hallamos en la ciudad francesa de Lyon, es decir, en la Galia. Una propuesta del emperador Claudio, el mismo que había tomado Britania como trofeo, desató la polémica, pues sugirió que los galos debían poder acceder al corazón del gobierno romano. Claudio se encontró con todo tipo de objeciones. Algunos se quejaban de que, hasta hacía poco, los galos habían sido enemigos de Roma. Y otros decían que no les apetecía postrarse ante una panda de nuevos ricos procedentes del campo. Lo increíble es que conservamos la transcripción, palabra por palabra, de la respuesta de Claudio, que sería inscrita en bronce y exhibida en la Galia. Lo interesante es que Claudio justifica su política remontándose a los orígenes de la época romana, cuando dice alieni et quidam externi, es decir, que ya habían venido extranjeros y foráneos a Roma. Se estaban remontando a la época de Rómulo. Lo cierto es que el discurso de Claudio era un poco resabido y repasa todos los ejemplos que se le ocurren de extranjeros que participaron en la estructura política de Roma. Gente que Roman migrauit, gente que había emigrado a Roma. Con objeciones o no, Claudio se salió con la suya y los galos fueron incorporados a la estructura del poder de Roma. Ese era realmente el patrón habitual. Una notable excepción fue Britania. No sabemos de ningún britano nativo que triunfara en Roma. Si bien los britanos nunca dominaron Roma, esta sí que los dominó a ellos. Aunque fuera pasando las tardes como imaginamos a los romanos hacerlo, yendo a las termas o, dependiendo del tiempo, vistiéndose con una sábana. Algunos lugareños no entenderían lo de ir a las termas o lo de llevar toga. Pero otros debieron deleitarse con lo que podían divertirse aquí. Y seguramente algunos se engancharon demasiado en plan, ¿la toga que llevas es la versión 5 o la 6? Y eso es lo que nos cuenta un escritor romano con respecto a Britania. Dice que veía togas por todas partes, frequens toga, y que las llevaban en las termas y en las cenas elegantes, y que lo llamaban cultura cuando era pars servitutis, parte de su esclavitud.
De esta manera se mofaba de la gente por sus pretensiones romanas y a la vez reconocía que éstas jugaban a favor de Roma. Pero estas interacciones culturales eran mucho más complejas. Aquí en Bath, mucho antes de la invasión romana, la población local veneraba a la diosa Sulis en estos cálidos manantiales. Tras la conquista, los romanos la consideraron equivalente a su diosa Minerva y le dieron su nombre. Comenzaron a adorarla como Sulis Minerva, una diosa híbrida que combinaba ambas identidades, pero ¿era realmente nativa o romana? Lo que queda de la fachada del templo nos revela mucho sobre Bath en esa época. Parte de ella es muy romana, pero no toda. Es como si en el centro del frontón le hubieran pedido al escultor tallar el escudo de la diosa Minerva, que en la mitología romana estaba adornada con la terrorífica cabeza de la Gorgona. Hasta ahí bien, pero lo que tenemos aquí es un hombre con bigote. Por tanto, la cuestión es, ¿se equivocó el escultor? ¿Falló al romanizarlo? ¿O se negó a romanizarlo del todo y es Sulis quien aparece ahí? ¿O se trataba de algo un poco más interesante? ¿Sería esta una nueva cultura híbrida para una nueva Britania? Con la fusión de imágenes romanas y prerromanas en el arte, la veneración a dioses duales y la mezcla cultural de sus pueblos y ciudades, empezamos a ver emerger una nueva identidad en Britania. Quizá no deberíamos pensar en su pueblo como nativo o romano. Tal vez ser romano aquí significara algo totalmente nuevo, es decir, britano. Cuando los romanos invadieron esta isla, era el hogar de miles y miles de personas. Había montones de agrupaciones distintas y cada una se creía dueña de parte de ella. No existía unidad política alguna, y eso fue lo que buscaron los romanos. En cierto sentido, no solo encontraron y conquistaron Britania, sino que la crearon. Y gracias a los romanos, tenemos Londres. Londres era una nueva ciudad romana. Hasta ese momento esto había sido solo campo. Gracias a los romanos, Londres se convirtió en una capital fundada en el sureste, con todas las ventajas y desventajas que eso conllevaba. Lo asombroso es que, bajo los edificios que vemos ahora, encontramos todo tipo de elementos que han sobrevivido de la ciudad romana que fue. Para nosotros, eso es el Guildhall, pero ahí es donde estaba el anfiteatro romano. Y ahí estaba el foro romano, el centro de la ciudad. Supuestamente, una de las construcciones públicas más grandes al norte de los Alpes. La mayoría se fija aquí en la Torre de Londres, pero detrás verían parte de un muro romano 1000 años más antiguo. Pero no podemos ignorar que todo esto fue posterior a una violenta conquista y que ni todos los habitantes de Britania ni de las demás provincias romanas celebraban con alegría su nueva identidad. De hecho, una de las heroínas de la cultura nacional británica fue una rebelde resistente contra la ocupación romana. Ella es Boudica, la esposa de un rey local que había llegado a un acuerdo con los romanos y les había cedido el reino. El problema es que los romanos tomaron su patrimonio con una terrible brutalidad. Azotaron a Boudica y violaron a sus hijas. Boudica aprovechó su oportunidad para liderar una revolución con el fin de asaltar Londres y otras ciudades romanas y reducirlas a cenizas. En una ocasión,
Las fuerzas de Boudica les cortaron los pechos a unas romanas y se los cosieron a la boca tras matarlas. Pero como siempre, las fuerzas romanas acabaron venciendo y Boudica se suicidó. Lo curioso es que hace unos cuantos siglos, Boudica, la despiadada adversaria del Imperio Romano, fue reinventada como predecesora del Imperio Británico. Las palabras de la base de la estatua lo dicen todo. No te preocupes, Boudica. Tus descendientes conquistarán más territorio del que jamás conquistaron esos romanos. Tengo que reconocer que por distintas razones, parte de mi corazón está con Boudica, con esa mujer fuerte que plantó cara al poderío del Imperio Romano. Pero mi cabeza me dice otra cosa. Me avergüenza un poco decirlo, pero me alegra un poco que no ganara. Aunque los romanos exageraran sus crímenes, era una violenta terrorista. ¿Y qué clase de sitio hubiera sido este si hubiera vencido ella? A menudo me cuesta posicionarme a favor de los romanos o de los rebeldes, pero algo quedó claro, y es que los romanos tuvieron que luchar por conservar Britania. Esta isla siempre fue una posesión exótica y un poco incómoda para ellos. En cambio, en el este, las cosas eran muy distintas. En el mundo griego, que también incluía lo que llamamos Turquía y buena parte de Oriente Próximo, las ciudades, la vida urbana y las relaciones con Roma existían desde hacía siglos. Convertirse en romano aquí era totalmente distinto. Pues todavía seguía vivo el deseo de darle sentido al nuevo y heroico mundo al que ahora pertenecían. Me encuentro en un sitio que llevo casi 40 años sin visitar. Afrodisias, ciudad de la diosa Afrodita. Es muy especial porque probablemente sea el lugar del Imperio Romano en el que podemos ver mejor cómo los que no vivían en Roma representaban el poder de esta para sí mismos. Aquí podemos observar cómo las civilizaciones de Grecia y Roma se unieron y cuál era la visión que tenían los griegos del Imperio Romano. Los habitantes de la parte oriental del imperio siguieron hablando y escribiendo en griego, como llevaban siglos haciendo. Los romanos no les impusieron el latín, seguían siendo griegos, pero controlados por Roma. Veían teatro griego, leían libros griegos, veneraban a dioses griegos en templos griegos y hacían algo que disgustaba bastante a los romanos. Practicaban atletismo desnudos en estadios como este. Este es el estadio de Afrodisias, con capacidad para 30.000 espectadores. En contraste con las nuevas ciudades de Britania y Argelia, apenas se ven indicios de cultura específicamente romana a primera vista. Pero si hurgamos bajo la superficie, empieza a cambiar la historia. Requiere un poco de imaginación visualizar a los atletas griegos en vez de estas altas hierbas, pero eso es lo que pasaba aquí, aunque no es lo único que se hacía aquí. Siempre vale la pena prestar mucha atención a los detalles de estos grandes trozos de piedra. Observamos varias pistas claras de un uso bastante romano. A lo largo de la primera fila de asientos encontramos algunos pequeños detalles. Aquí tenemos un agujero por el que pasarían unas cuerdas y también una especie de cuña. Esto conformaba una estructura de cuerdas, postes y redes que mantenía al público a salvo de los peligros del estadio.
Pero ya no hablamos de los atletas, sino de animales. Debemos tener en cuenta que, a veces, los habitantes de Afrodisias venían a presenciar el deporte griego por excelencia, el atletismo. Pero otras tantas venían para divertirse al más puro estilo romano, con el combate de gladiadores y la caza de animales salvajes. Por tanto, el uso de este estadio era dual y nos demuestra cómo la cultura griega iba incluyendo elementos romanos. Pero existe otra prueba todavía más obvia de que el pueblo de Afrodisias incorporó a Roma en su propia cultura: la veneración a los emperadores romanos y este nuevo santuario, esponsorizado por algunos nobles locales con ese objetivo en particular. Este es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos 50 e incluso 100 años. Se trata de un templo para homenajear y venerar al emperador romano, y estoy sentada en sus escalones. Pero tenemos que llevar mucho cuidado con el significado de venerar. Dudo mucho que los habitantes de Afrodisias pensaran que el emperador romano era como Zeus, Afrodita o cualquiera de sus dioses tradicionales. Pero sí que consideraban que el poder del emperador romano era muy similar al de un dios y lo veneraban en ese sentido. Templos dedicados a los emperadores romanos los encontramos por todo el imperio. Pero lo que hizo tan especial este hallazgo es que estaba repleto de esculturas. Representados, encontramos a los emperadores y a sus familias, además de imágenes de los dioses tradicionales, de la mitología y también de las provincias conquistadas, reimaginadas en forma humana. Pero esta no era una simple adulación al poder central, aunque también lo era. Esta era una iniciativa local diseñada para un público local. La representación en piedra de su propia interpretación del mundo romano y de su lugar en él. Aquí tenemos a un emperador semidesnudo ensañándose con una provincia. Resulta muy interesante que las provincias y territorios conquistados siempre son representados como figuras femeninas. Así que esta es una excepcional, o más bien horrible muestra de política de género, con un heroico emperador masculino sacrificando o raptando a mujeres indefensas. Esta mujer intenta no mostrar su cuerpo desnudo y alza la mano, posiblemente suplicando piedad. Él tiene la suya tirándole del pelo. Esta leyenda es maravillosamente reveladora. El emperador es Tiberio Claudio César. Se trata del emperador Claudio, pero la provincia nos sorprende un poco porque es Britania. Es la representación más griega que podéis encontrar de ella. De hecho, es la primerísima imagen de Britania que apareció en el arte mundial. Y sorprende un poco descubrir que no fue representada como una guerrera en la parte trasera de una moneda, sino como la vemos aquí, como una víctima, en todos los sentidos, de la violación de un romano. Pero lo curioso es que cuando bajas aquí para leer las leyendas, empiezas a ver las esculturas de otra forma, porque estaban pensadas para ser vistas desde abajo. Se ven bastante distintas desde este ángulo. Y cuanto más abajo, mejor se aprecia esta. Y si te acuestas, te quedas mirando directamente al patético rostro de Britania. Y así es como lo verían los habitantes de Afrodisias al pasar por los pórticos que debía de haber. Me pregunto qué pensarían al mirarla.
Supongo que serían pocos los que estarían a favor de Britania, muchos los que quedarían fascinados ante el poder divino de Claudio, y otros tantos los que consideraran la gloria de Roma como propia. En el imperio no había sometidos, sino compañeros. Aquí se podía ser griego y romano sin caer en contradicción. Para mí, la importantísima conclusión es que no había una sola forma de ser romano. Hemos recorrido todo el Imperio Romano y hemos encontrado romanos en toga, en túnica y hasta en pantalones. Los hemos descubierto hablando latín, griego y celta. No había un reglamento para ser romano. De hecho, era su diversidad y la aceptación de esta la que sostenía el Imperio Romano. Procedieras de los confines del imperio en el este, de sus fronteras en el norte o de los límites del Sáhara en el sur. Si eras ciudadano romano, tenías los mismos derechos y privilegios que un ciudadano de Roma. Una idea radical y novedosa. Una idea digna de admiración. La extensión de la ciudadanía romana fue un factor que dotó al imperio de unidad. Algo que pocos imperios anteriores o posteriores consiguieron. Pero un hombre asentaría esa unidad sobre unos nuevos cimientos. El emperador Caracalla nació aquí, en Lyon, y pasó a la historia por su brutalidad. Comenzó su mandato asesinando a su hermano como hiciera Rómulo, pero en este caso el pobre murió en brazos de su madre. Y eso fue solo el principio. Pero en el año 212 cambió el mundo. Concedió la plena ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio Romano. Unos 30 millones de personas se convirtieron de golpe en romanas. ¿La razón? La desconocemos, pero mirándolo, dudo de que se tratara de simple generosidad. En cualquier caso, fue la culminación del proyecto romano de incluir a los extranjeros, de extender la ciudadanía y de hacer que el modo romano de hacer las cosas pareciera universal e incluso natural. 1000 años después, y en cierto modo, este fue un triunfante final para ese proyecto. Pero lo cierto es que, cuando todos se volvieran iguales, los romanos no tardarían en hallar nuevas maneras de dividir y excluir. Ahora el Imperio Romano se enfrentará tanto a presiones externas. Este muro ha de ser algo para controlar eso, como a nuevas amenazas internas. Eran romanos atacando a romanos.